continuamos un poco con la explicación en la última parte ya, que esto ya sí realmente lo hemos visto en la época de la nivelación, que es la revisión sobre las uniones químicas. Ustedes saben que las uniones químicas se pueden hacer, son dos mecanismos en realidad. Uno de ellos es por la transferencia de electrones, que se llama unión electrovalente o iónica, y por la coparticipación de electrones, que pueden ser, justamente por eso se las denomina como covalente pura, cuando los átomos están aportados por ambos átomos, es decir, uno por uno, y aportado por uno solo de los átomos en la unión coordinada o dativa. Entonces la unión iónica y covalente, esta generalmente es cuando se me produce, digamos, entre dos elementos que en realidad podríamos hablar de que son, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, donde yo tengo el cloro y el sodio por un lado. A ver, acá no lo alcanzo a ver muy bien. Bueno, usted dice 17 y 11, 17 debe ser cloro, y 11 el sodio. Bueno, acá observamos que el cloro tiene sus subniveles 2, 8 y 7. El sodio tiene 2, 8 y 1. ¿Qué ocurre? El sodio tiene la facilidad de eliminar ese electrón. ¿Por qué es más fácil que el electrón se separe? Porque me queda en el último orbital ¿cómo se llama? Formando un octeto. Si se me forma ese octeto, indica que la molécula tiende a ser estable, pero queda cargado positivamente porque le falta en realidad un electrón. En cambio, al cloro, que en su última órbita tiene 7, se le agrega un electrón formando el octeto, siendo una molécula estable, pero me queda cargado negativamente. Esa situación hace que se unan estos dos, quedándome la unión iónica entre ellos. La unión covalente. Bueno, la unión covalente ya les había dicho, era por ejemplo cuando en el caso del átomo de cloro, lo podemos ver acá, tengo dos átomos de cloro, tienen 7 electrones en su última valencia, entonces si uno de ellos, o mejor dicho ambos, aportan un electrón cada uno de ellos, van a observar que se me produce los 8 electrones para este carbón, para este cloro, como los 8 electrones para este otro, es decir, me forman el octeto y de esta manera tiende a ser una molécula más estable. Tenemos otros casos, acá por ejemplo el anhidro carbónico, bien digo, es decir que es carbono con dos oxígenos. Observen que acá el carbono aporta 2 electrones y el oxígeno también 2, y acá ocurre exactamente lo mismo, de tal manera que este me queda formando el octeto y el oxígeno me forma el octeto de esta manera. En el nitrógeno pasa lo mismo, es decir, aportan 3, y muchas veces cuando queremos hacerlo o conocer la situación de una manera distinta, en lugar de estar dibujando tantos puntitos o crucecitas, se hace directamente con, o se lo dibuja directamente con un guión, indicando que el guión son 2 electrones. En realidad, por ejemplo, el cloro tenía una sola, un electrón por cada uno de ellos. En el anhidro carbónico, 2 electrones aportan cada uno de ellos, entonces me quedan 2 líneas. Y en el nitrógeno son los 3 que aportan, entonces me va a quedar de 3 líneas. Aunque acá aparece cualquier otra cosa, pero bueno, son 3 líneas. Con respecto a la electronegatividad, bueno, la electronegatividad en realidad no me traje la tabla periódica, pero en realidad se le asignó, digamos, un número a un elemento que era el más electronegativo, que comienza con el flúor, que está en la parte superior, y termina en superior derecha, y termina, digamos, en la parte inferior izquierda con elementos como el francio y el cesio, dándole un valor de 0,7. Al flúor se le dio un valor de 4. Bien, la polaridad. Bueno, cuando decimos que una molécula es polar, si por ejemplo se unen dos átomos de hidrógeno, vamos a observar que esta unión hace que esos dos electrones estén repartidos más o menos de una forma muy similar entre ellas. En cambio, si nosotros observáramos el fluoruro de hidrógeno, vamos a ver de que el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el flúor
va a tender a arrastrar a los electrones hacia su lado, es decir, lo que podríamos decir dentro del orbital que nos va a dar más posibilidad de encontrar los electrones más del lado del flúor que del lado del hidrógeno. Bueno, entonces, básicamente esta sería la forma de decir, me queda una densidad positiva acá y una densidad negativa de este lado, formándose, digamos, más probabilidad de tener los electrones acá que de tenerlo acá. Lo cual hace que básicamente se me forme lo que se le llama dipolo, siendo positivo de este lado y negativo de este lado. Por ejemplo, pasa lo mismo con el agua. El agua tiende a ser negativa de este lado y positiva de este lado. Entonces, cuando yo someto el agua a un campo eléctrico, van a observar que yo voy a tener los negativos de este lado y los positivos de este lado, ya que esta placa es la positiva y esta es la negativa. Esta es la negativa, esta es la positiva. Entonces, indudablemente, cada dipolo de agua que voy a tener va a estar el negativo acá y el positivo allí. Así todo, no todas aquellas que se unen y que tienen, digamos, una electronegatividad muy distinta, puede llegar a ocurrir que me formen un dipolo. ¿Por qué? Porque acá está el caso del tetracloruro de carbono. Yo tengo el carbono y tengo los cloros. O sea, básicamente, es decir, los 4 cloros que están combinados con el carbono. Básicamente los cloros son más electronegativos que el carbono. Entonces, la densidad negativa se va a ir más hacia los cloros, pero se va en proporciones iguales. Por lo tanto, en este caso me queda directamente que es nulo el dipolo que se me genera y no, en realidad tiene el valor de 0. Bueno, acá se vuelve a repetir un poco lo que es la unión covalente coordinado-dativa. La coordinado-dativa, recuerden que es cuando un solo elemento, cuando se van entregando, digamos, uno solo, por ejemplo, en este caso, es dativa porque el azufre está entregando los 2 electrones para formar el octeto. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Acá también, pero en este caso no, porque en este caso ya es el otro tipo de unión covalente, ya que los dos aportan la misma cantidad de electrones. Esa es básicamente la forma de identificarlo, es decir, estos dos son dativas, este no, entonces no le ponemos la flechita. Bien, dentro de los orbitales moleculares tendríamos las uniones, por ejemplo, que dijimos de hidrógeno, son 2 uniones S. Entonces esta unión que yo tengo acá es la que se denomina unión sigma SS. Bien, tendríamos, por ejemplo, cuando unimos un orbital S con un orbital P. El enlace que me queda es un enlace sigma SP. Acá lo tienen. Cuando uno un SP3 con SP3 va a ser un sigma. Bueno, acá me lo está indicando, este es un sigma S y este es un sigma SP3, SP3. Bien. Y por último, cuando tenemos uniones entre 2 orbitales pi, que serían estos orbitales, o 2 orbitales p, la unión que se me forma es esta que se muestra acá, y es lo que se denomina como un orbital pi. Este tipo de situación lo vamos a ver y lo vamos a analizar, por eso les estoy dando con respecto a los sigma y demás, cuando hablamos un poco, o sea, el próximo tema que tendremos que ver sobre los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bien, muchas gracias.